En esta ocasión, a petición vuestra, intentaré ofrecer una visión resumida del asunto de las direcciones MAC. Para ello abordaremos los siguientes puntos. A. Explicación del fenómeno MAC. B. La red intracorporal de nanocomunicaciones. C. Posibles consecuencias, aplicaciones y usos. A. Explicación del fenómeno MAC. En primer lugar responderemos a la pregunta ¿qué es una MAC? MAC son las siglas de Media Access Control o lo que es lo mismo control de acceso al medio, que es un código de 48 bits, que identifica a un dispositivo que se conecta a una red, por ejemplo local o Internet. Este código se divide en 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales. Los 3 primeros, conocidos como OUI, corresponden al identificador del fabricante del dispositivo. Los 3 últimos bloques, también denominados NIC, son el número de serie o bien identificador del dispositivo propiamente dicho. Por tanto, ¿qué es el fenómeno MAC? Se trata del fenómeno observado en las personas inoculadas con vacunas COVID-19, por el cual emiten direcciones MAC a través de una red inalámbrica Bluetooth. Estas direcciones MAC, a diferencia de las de un dispositivo normal, se caracterizan por no tener identificador de fabricante conocido, dicho de otra forma, son desconocidas. Esto se puede comprobar en cualquiera de las bases de datos de MAC de fabricantes. De esta forma, se puede discernir que la dirección MAC no corresponde a ningún fabricante de electrónica. ¿Cómo se descubrió? Después de iniciarse el programa de vacunación masiva de la población, muchas personas comprobaron que al activar el Bluetooth de su teléfono, con objeto de emparejar otro dispositivo, aparecía una larga lista de direcciones MAC anónimas, que no parecían corresponder a dispositivos conocidos. No eran impresoras, ni auriculares, o bien otros teléfonos. Sencillamente, eran direcciones MAC dinámicas o variables, cuyo periodo de emisión también resultaba variable. Este fenómeno alertó a los investigadores independientes de todo el mundo, para tratar de analizar qué estaba ocurriendo. Sospechando que la causa del fenómeno fueran las vacunas, se desarrollaron estudios como el de Germán Sarlange y su equipo. En su trabajo se demuestra que las direcciones MAC anónimas son emitidas por personas vacunadas, a diferencia de las personas no vacunadas que no presentaban ningún tipo de emisión inalámbrica. Esto se comprobó en condiciones ambientales adecuadas y con medios técnicos de observación de señales Bluetooth de baja energía, también conocido como BLE. Cualquier persona con un teléfono móvil Android puede experimentarlo por su cuenta. Si activa la función Bluetooth y selecciona la opción vincular nuevo dispositivo, observará que aparece una lista de dispositivos conocidos y otros desconocidos, que se encuentran próximos a su radio de acción. Cabe destacar también, que las últimas actualizaciones de Android, en algunos casos, están desactivando esta capacidad de su teléfono. Para revertirlo, deberá activar las opciones de desarrollador del teléfono y comprobar que no están desactivadas las opciones relativas al Bluetooth, en concreto la opción de visualización de MAC sin nombre. En teléfonos Apple también se puede comprobar si se instalan aplicaciones como BLE Scanner. Un experimento sencillo que cualquier persona puede hacer es buscar un tramo de carretera con poca circulación y baja velocidad, en el que no transiten habitualmente personas a pie en las inmediaciones. Sitúense en una ubicación segura en la que puedan observar el tráfico de un vehículo en ambos sentidos de la carretera. Activen su Bluetooth y observarán que las personas vacunadas que circulan con su vehículo aparecerán al aproximarse al punto en el que se encuentran y desaparecerán al alejarse. B. La red intracorporal de nanocomunicaciones inalámbrica. Si asumimos que el fenómeno MAC está probado, y que las personas vacunadas emiten estas direcciones, visibles a través del protocolo Bluetooth, entonces, parece lógico pensar que las vacunas son las responsables de este efecto. Esto es cierto, aún más si cabe, cuando las primeras observaciones del fenómeno se producen justo después de iniciarse el plan de vacunación de la población. Dicho de otra forma, se encuentra de forma muy clara y evidente una relación de causa y efecto, que no puede ser obviada de ninguna de las maneras. Por tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿qué hay en las vacunas, que sea responsable del fenómeno de emisión MAC? Lo único que puede estar causándolo es la presencia de una red intracorporal de nanocomunicaciones, de acuerdo a la literatura científica consultada. ¿Cómo se puede definir? Una red intracorporal de nanocomunicaciones es una topología de dispositivos de escala micro o nano, que se encuentra presente dentro del cuerpo humano, y que mantienen una comunicación bidireccional en sentido ascendente o descendente. Esto es, hacia afuera del cuerpo, para emitir datos, o bien, hacia adentro, para recibir instrucciones. La finalidad de la red intracorporal es muy variable, por ejemplo usos biomédicos, que favorezcan el control de los parámetros fisiológicos, ritmo cardíaco, presión sanguínea, niveles de glucosa, frecuencia respiratoria. Y además neuromodulación, neuroestimulación, interacción con el funcionamiento de órganos vitales, medición e interacción de neurotransmisores, alteración de la actividad eléctrica cerebral. Es bien complicado inferir cuál de estas aplicaciones, si no todas, son las que se han predefinido para esta red intracorporal. De eso hablaremos en el último apartado de esta exposición. Ahora, vamos a describir la topología de la red intracorporal, es decir, los dispositivos conectados a la red. Para ello, se enunciarán desde el dispositivo a más bajo nivel, hasta el más complejo a mayor nivel. 1. Nanonodos. Los nanonodos, también denominados nanosensores, son objetos de escala nanométrica, que muy difícilmente podrían ser observados al microscopio óptico, a menos que conformen clústeres. Su función es la de propagarse a través del sistema cardiovascular del cuerpo humano, arterias, capilares y corazón, con la finalidad de facilitar la propagación de las señales inalámbricas de la red intracorporal. Para poder llevar a cabo esta función principal, los nanonodos deben contarse por miles,
con objeto de estar presentes en cualquier punto del flujo sanguíneo. Por tanto, cabe preguntarse qué material presente en las vacunas sería el responsable de crear estos nanonodos. La hipótesis más probable es que sea a través del óxido de grafeno, cuya descomposición se produciría de forma gradual, formando los conocidos puntos cuánticos de grafeno o GQD. De esta forma, con una cantidad relativamente pequeña de grafeno, sería factible crear miles de puntos cuánticos de grafeno, como producto de la descomposición de láminas más grandes, provocando su diseminación por todo el cuerpo, hasta alcanzar un tamaño suficientemente reducido como para no ser afectado por el sistema inmunológico. Por otra parte, el grafeno, como ya es conocido, posee propiedades superconductoras, y cuando se reduce a una escala nanométrica, también adquiere propiedades cuánticas, que le confiere la capacidad de propagar señales o pulsos, como si de una antena se tratara. De hecho, está demostrado que el grafeno es capaz de absorber la radiación electromagnética y amplificar las señales de gigahercios a terahercios, lo que lo convierte en el material ideal para conseguir la propagación deseada en la red intracorporal. 2. Micro o nanosensores. Los sensores en ambas escalas son descritos en la literatura científica como dispositivos sencillos para el control de parámetros fisiológicos, la recolección de señales eléctricas, evaluaciones métricas y cuantitativas en el cuerpo humano, pero también como interfaz de interacción con órganos diana. Por ejemplo, los micro/nanosensores pueden conformarse con una trama de nanohojas de grafeno y nanotubos de carbono, o bien fibras de carbono. Estas tramas se adhieren a las paredes del endotelio, del sistema cardíaco y arterial, e incluso en el tejido cerebral, por su capacidad para superar la barrera hematoencefálica. Una vez establecidas, generan rutas de conducción eléctrica, equivalentes a los cables de un circuito, lo cual, unido a la capacidad superconductora del material, se convierte en un transistor de efecto de campo. Esto permite sensar los pulsos eléctricos del órgano con el que está en contacto, por ejemplo, el corazón, el cerebro o el tejido alveolar en los pulmones, pero también, interactuar emitiendo descargas eléctricas, debido a que también pueden actuar como supercondensadores, debido a las propiedades piezoeléctricas que poseen. En este sentido, actuarían como interfaz, ya que ante una determinada señal en la frecuencia adecuada, podrían desencadenar estas operaciones de descarga. Esto aplicado a órganos tan sensibles como el corazón, e incluso el sistema respiratorio, podrían causar sensación de ahogo, desvanecimientos, arritmias o ataques cardíacos. En el caso del tejido cerebral, la literatura científica es muy profusa, y recoge multitud de experimentos y pruebas con nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno y óxido de grafeno, para actuar como electrodos, capaces de actuar como puentes entre neuronas y estimular su actividad eléctrica, lo que permite, de facto, crear axones artificiales e influir en la segregación de neurotransmisores. Es de suponer que esto permitiría interferir el correcto funcionamiento de la psique de la persona, monitorizar la conductividad eléctrica de las regiones del cerebro, alterar el comportamiento, su pensamiento, conducta, etc. 3. Micro o nanorouter. Son dispositivos cuya función es recopilar y procesar los datos obtenidos a través de los nanonodos y nanosensores, encargándose de enviar y propagar la información al micro o nanointerfaz, a fin de que los datos se transmitan de dentro hacia afuera del cuerpo. También puede actuar en sentido inverso, es decir, de fuera hacia adentro del cuerpo, para lo cual, recibirá la señal del micro/nanointerfaz, decodificándola y enrutándola, para retransmitirla al resto de elementos de la red intracorporal. En muchas referencias consultadas, estos router constan de microantenas o nanoantenas plasmónicas, circuitos de transmisión, codificación y decodificación de señales, de acuerdo a un protocolo MAC, que determina las reglas de construcción de los mensajes y las emisiones de la antena. Además, estos micronanorouters son los encargados de traducir las señales de más bajo nivel, producidas por los micronanosensores y micronanonodos, señales conocidas como TSO o OK. Las señales TSO o OK son las más reconocidas en todos los artículos científicos sobre redes intracorporales, debido a que tienen un bajo coste energético de emisión. También por su sencillez, debido a que se trata de señales binarias, que recogen pulsos eléctricos con valor 1 y silencios con valor 0. De esta forma, las variaciones de potencial y pulso sensados por los micronanosensores y micronanonodos en todo el cuerpo, pueden ser transmitidos en TSO o OK, de forma que puedan ser recibidos por el micronanorouter. Según la literatura científica, los micro/nanorouter podrían ser la clave del fenómeno de las emisiones MAC, puesto que los datos que se envían de dentro hacia afuera del cuerpo humano, se transmiten de acuerdo a un protocolo de acceso al medio, que determina cabeceras, estructuras de los paquetes de datos, codificación, mapa de saltos de frecuencia, cifrado, etc. El hecho de poder detectar direcciones MAC, significa que muy probablemente, los diseñadores de la red intracorporal, la concibieron para utilizar protocolos Bluetooth de baja energía, también conocidos como BLE, Bluetooth Low Energy. Sin embargo, el hecho de poder ver y detectar esas MAC en el teléfono móvil, no significa que empleen exactamente los mismos protocolos, de hecho, no es posible enlazar o conectar a los dispositivos MAC anónimos. 4. Micro o nanointerfaz. Es definido en la literatura científica como un dispositivo híbrido, encargado de captar las señales emitidas desde el exterior y transmitirlas hacia el interior, o bien realizar el proceso inverso hacia el exterior para emitir datos. Su función es la de traspasar la barrera de la piel, que reduce en gran medida la efectividad de las emisiones, por tanto podría considerarse un repetidor y amplificador de señal. Este dispositivo mantiene comunicación con los micronanorouter, reproduciendo la transmisión de los paquetes de datos, de acuerdo al protocolo MAC. El alcance de las emisiones del micronanointerfaz es limitado, según la bibliografía consultada, en concreto de unos pocos metros, debido a la mitigación de la señal provocada por las capas de la piel.
Sin embargo, tampoco es necesaria una gran distancia de emisión, teniendo en cuenta que el destinatario de las señales es el teléfono móvil del usuario, también conocido como puerta de enlace, que se encargará de transmitir los paquetes de datos a uno o varios destinatarios por medio de Internet. 5. Puerta de enlace o gateway. Como se ha indicado antes, el objetivo de las emisiones desde el micronanorouter y el micronanointerfaz es alcanzar la puerta de enlace, reconocida en diversas publicaciones, como el teléfono móvil, una tableta o dispositivo wearable con conexión a Internet. C. Posibles consecuencias, aplicaciones y usos. En este epígrafe, realizaremos un ejercicio de imaginación, para tratar de advertir los posibles usos y aplicaciones de la red intracorporal. Así que los enumeraré en lo sucesivo. 1. Neurosupervisión. La disposición de nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal, facilitaría la monitorización de la actividad cerebral. Téngase en cuenta que la actividad cerebral, puede leerse a partir de las señales eléctricas de las distintas áreas del cerebro. Por tanto, esas señales podrían ser conducidas a través de la red intracorporal, para generar un flujo de datos que fuera transmitido hacia el exterior del cuerpo y remitido a servidores remotos, para su interpretación automática, usando técnicas de Big Data y Machine Learning. De esta forma, se podría tener un conocimiento de los estados de ánimo de las personas, sus pensamientos, conductas, estados, etc. 2. Neuromodulación. Implica la interacción en la psique humana a través de la modulación eléctrica de una o múltiples zonas del tejido cerebral, de acuerdo a unos patrones preconcebidos. Esto es posible si los nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal reciben los pulsos eléctricos adecuados, lo cual creará corrientes electromagnéticas que alterarán el funcionamiento normal del cerebro, desarrollando la conducta, emoción, estado de ánimo, e incluso pensamiento deseado. Posiblemente, aquí se pueda adscribir el concepto de injertar pensamientos. Si bien, esto puede resultar difícil de asumir, sí es cierto que existen bases de datos extensas que localizan mediante electroencefalografía las regiones concretas del cerebro que se pulsan ante determinadas acciones, pensamientos, actitudes, sentimientos e incluso palabras, frases y oraciones. Teniendo en cuenta esto, pueden desarrollarse programas de inteligencia artificial para reconducir la conducta y actitud de las personas, influir en sus decisiones vitales, laborales y económicas. 3. Neuroestimulación. Muy relacionado con la neuromodulación, la neuroestimulación se encargaría de estimular la segregación de neurotransmisores. Los neurotransmisores se segregan de forma natural como resultado de la comunicación sináptica entre neuronas, facilitando la transmisión de mensajes, información, señales a través de todo el sistema nervioso central del cuerpo humano. Una red intracorporal con nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal, podría aumentar o reducir la segregación de estos neurotransmisores, afectando de forma decisiva a la transducción de señales, su emisión y recepción. Por ejemplo, se podría provocar falsas sensaciones de peligro, miedo, dolor, sin que hubiese causa justificada para ello. Por plantear otro ejemplo, solo con la regulación de la dopamina, se podría llegar a causar enfermedades neurodegenerativas, ansiedad, depresión, apatía, trastorno bipolar, ataques psicóticos, entre otros desórdenes y problemas. Una regulación interesada de la dopamina afectaría al sistema de recompensa de las personas, afectando al deseo, el placer y sobre todo el condicionamiento. Esto significa que se podría conseguir un aprendizaje condicionado subliminal, de forma que se pudiera encauzar comportamientos y actitudes no deseadas en las personas, doblegando, en cierta medida, la voluntad y el libre albedrío que caracteriza a un ser humano libre. La dopamina, también podría crear adicción, al igual que una droga, de tal forma, que podrían crearse hábitos muy sólidos, de acuerdo a los intereses de terceros, fuera de la voluntad de la persona inoculada. 4. Humanidad conectada. El colectivo humano, inoculado con el contenido presupuesto en las vacunas, permitiría ejercer un control exhaustivo de la actividad humana, su estado de salud, su rendimiento laboral, su rendimiento académico, su influenciación por corrientes de pensamiento y estrategias de comunicación subliminal, facilitar la aceptación de medidas y leyes impopulares o negativas para los intereses de la población, doblegar la voluntad y las resistencias a realizar determinadas tareas o desempeñar funciones. O, cometidos no deseados, reducir el consumo energético, reducir el uso y consumo de recursos esenciales, facilitar la previsión de la demanda de productos, bienes y servicios. Las posibilidades de una humanidad conectada son inherentes al concepto de cuarta revolución industrial, o tecnoparadigma transhumano, tanto a nivel político, como económico, social o personal. 5. El individuo como materia prima. Una red intracorporal, convertiría al individuo en una materia prima. Esto es una fuente inagotable de información, generadora de datos, que deberán ser registrados, evaluados y procesados para su aprovechamiento social, económico, científico y político. Quizás, en parte por este motivo, las personas inoculadas podrían recibir una renta mínima universal, a cambio de ceder los datos que pudieran generar en el transcurso de su vida. Sin embargo, convertirse en una fuente de información, sujeto a monitorización continua, permitiría calcular o ponderar el valor de cada persona, en función de sus capacidades, su capacidad de pensamiento, razonamiento, análisis, conducta, fidelidad al sistema, y con ello, determinar qué personas son más adecuadas, rentables y beneficiosas para la sociedad. Este coeficiente que mediría el valor de una persona, podría usarse para determinar su éxito en la sociedad y en la vida, así como decidir su destino, aspecto que enlaza con la siguiente aplicación, uso o más bien consecuencia de la red intracorporal. 6. Reducción poblacional.
De acuerdo a las tesis neomalthusianas, la red intracorporal permitiría conocer el valor de cada persona y determinar qué parte de la población debería ser eliminada, presuponiendo que exista un exceso de población, que no puede ser mantenida y que reduce los recursos disponibles para la parte de la población productiva y de mayor valor añadido. Esto significaría la cosificación más absoluta del ser humano, negando toda espiritualidad y libertad que le son propias a las personas, por el mero hecho de existir. Obteniendo una cifra de corte, todas aquellas personas que no superasen el umbral establecido, podrían ser eliminadas paulatinamente, también mediante la propia red intracorporal, tal como se explica a continuación. 7. Eliminación. Una red intracorporal, no solo puede operar en el entorno neuronal, también puede hacerlo en el sistema cardiovascular y sobre todo en el corazón. Si se reciben las señales adecuadas, podría llegar a provocarse una alteración artificial en el ritmo cardíaco, que desencadenaría arritmias y en lo sucesivo ataques al corazón. Una descarga eléctrica en el tejido cerebral, con la intensidad y en la ubicación adecuadas, podrían provocar desvanecimientos, pérdidas de equilibrio y consciencia, con el peligro que ello entraña para la persona. Por tanto, a tenor de la bidireccionalidad enunciada en la literatura sobre redes intracorporales, no es descabellado pensar que, también se pudieran recibir señales que desencadenasen los desórdenes y afecciones que provocan la eliminación de la persona. Esta capacidad de poder eliminar a una persona, que o bien no es rentable en el nuevo orden mundial, o bien no acepta los planteamientos deseados por las élites, o bien forma parte de la disidencia o la oposición, resulta extremadamente limpia, no deja huellas del crimen y resulta particularmente eficaz para mantener el control y el poder sobre la población.